Buenos días a todos. Espero que estén contentos, felices. Mañana es asueto, excepto que te dediques a las ventas, pues no te toca, pero a la mayoría nos toca descansar, eso es bueno. Gracias a Dios me estoy sintiendo mucho mejor, que la semana pasada andaba con problemas por todo lo que anda en el aire. He leído y me han dicho que hay muchas personas así, todos aquellos que traemos quizás algunas cuestiones de alergias, pues se magnifica. Pero bueno, siguen los incendios en nuestra ciudad, en nuestro estado, muchos incendios. Algunos dicen que son provocados, no lo sé, sea lo que Dios quiera, sea lo que Dios permita. Nosotros vamos a continuar estudiando el tema de la oración. Nos acercamos a la parte final para luego estudiar la intercesión. Vamos a dedicar, si Dios permite, esta semana y la otra con respecto a la oración y luego empezamos con la intercesión. La semana pasada nos hicimos la pregunta si puede la oración cambiar las cosas. Y dijimos que sí, ¿verdad? Sí puede, y lo analizamos con detalle. Santiago dice en sus cartas, en su carta, perdón, quizás hay más, pero no la tenemos. En su carta dice, la oración eficaz del justo puede mucho, hablando de la Reina Valera 60. La NBI dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y dijimos que, dado a una doctrina no bíblica, o si lees la NBI donde dice la oración del justo es poderosa y eficaz, equivocadamente atribuimos poder a la oración, ¿verdad? Le atribuimos facultades especiales y pensamos que podemos lograr cosas por medio de la oración como si la oración tuviese poder. Y cuando vemos que la oración eficaz del justo puede mucho, vemos que la parte de eficaz se le atribuye a la oración, entonces hay una oración eficaz que puede hacer muchas cosas. La NBI dice la oración del justo es poderosa y cometemos el error de decir poderosa oración, ¿verdad? La oración es poderosa. Entonces, por medio de la oración podemos hacer muchas cosas, incluso convencer a Dios, ¿verdad? Lo cual está equivocado. Si analizamos el original y lo hicimos palabra por palabra, podemos traducirlo así. La petición hecha de todo corazón, que ha sido energizada por Dios, de aquel que ha nacido de nuevo, puede hacer mucho. La parte de eficaz, como dice la Reina Valera 60, en el griego entendemos que es energizada por Dios. Es Dios quien hace que sea activa, que no sea toda una oración apática, independiente, fría, sin vida, sino que es Dios quien hace que sus hijos oren como deben orar, que estén activos, que lo hagan con toda la intención, ¿verdad? Concentrados en eso. De manera que la oración eficaz no es que la oración en sí misma tenga poder, sino que es lo que Dios hace en el individuo cuando ora. Y si pides conforme a su voluntad, te será hecho. Y vimos ejemplos. Elías oró y Dios mandó fuego del cielo. Elías oró y Dios mandó la lluvia. Jacob oró y la hostilidad de Esaú fue cambiada a hospitalidad. Josué oró y el sol y la luna se detuvieron. Sansón oró y Dios le dio agua antes de morir de sed. Ezequías oró y Dios mandó un ángel para acabar con el ejército enemigo. Y por último, Ana oró y Dios le concedió tener un hijo. Vimos que el caso de Ana era una excepción. Todos los demás que mencionamos estaban obedeciendo órdenes explícitas de parte de Dios. Es decir, a Elías no se le ocurrió que hay que hacer una competencia con los profetas de Baal para ver quién logra que fuego descienda del cielo, ¿verdad? No fue una idea de él. Y tampoco fue idea de Josué decir pues que se detenga el sol y ya, ¿verdad? Vimos y analizamos con cuidado que todo tenía que ver con una oración previa, con cosas que Dios había mandado. Pero en el caso de Ana, Ana no tenía ninguna información sobre lo que Dios iba a hacer. Pero Ana se desahogó con Dios y Dios tuvo a bien darle un hijo. Entonces dijimos que como conclusión, efectivamente la oración cambia las cosas. Pero ¿significa esto que la oración tiene poder? No, el poder está en Dios, no en la oración. Es decir, de todas las cosas que tú pides en oración, Dios te va a conceder solo lo que está de acuerdo a su voluntad. Entonces la oración puede cambiar las cosas, no porque tiene poder para cambiar las cosas, sino porque puede ser el medio que Dios use para que las cosas pasen. La oración puede cambiar las cosas, pero no puede cambiar a Dios. La oración cambia las cosas, pero no cambia a Dios. Y al final estuve leyendo la sección de preguntas, específicamente las preguntas que por tiempo no he podido responder y siempre les he comentado, las tomo en cuenta para cuando hablo de otros temas hacer un énfasis y dejar en clara
esa parte. Pero hay una que no he resuelto, de las que están ahí, no porque no tenga la respuesta, porque no ha habido tiempo. Y me parece que es muy importante, porque cuando yo digo y afirmo que la oración puede cambiar las cosas, pero no puede cambiar a Dios, algunos creen tener evidencia de que sí puedes cambiar a Dios por medio de la oración. Entonces, hoy, como considero que es importante responderle para evitar confusión, al terminar el tema, antes de pasar a la sección de las preguntas, voy a responder esa. Y luego ya tomamos las preguntas que estén para el día de hoy. Entonces, para efectos de lo que vamos a estudiar el día de hoy, el nombre del tema es, perdón, oración que no agrada a Dios. Es decir, si ya estudiamos y nos esforzamos por entender qué es la oración, y si tú lo comprendes completamente y sabes que estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, la Biblia enseña que hay circunstancias, a pesar de que entiendas todo eso, hay circunstancias que hacen que tu oración no sea agradable. A pesar de que lo hagas correctamente, a pesar de que le des gracias a Dios, a pesar de que pidas conforme a su voluntad, hay circunstancias que hacen que tu oración no sea agradable a Dios. Y ese es el enfoque, entender, me parece una parte fundamental, que no se trata solamente de saber cómo orar, sino que hay un trasfondo tras de eso. Que aunque ores, entre comillas, correctamente, a Dios le desagrada lo que estás haciendo. Porque no se trata nada más de encontrar la fórmula y de elegir las palabras y de seguir un patrón, una regla, para que tu oración se cumpla. Tristemente, es una pregunta muy recurrente, ¿verdad? ¿Cuándo es más efectiva la oración? ¿En la madrugada, en la noche o en la mañana? ¿Cuándo es más efectiva? ¿Por qué alguien preguntaría eso? ¿Cuál es la motivación de esa persona al preguntar a qué hora es más efectiva? Es como un consejo que te dan cuando quieres comprar boletos de avión. Tú entras y hay todo un sistema para cotizar los boletos de avión, ¿verdad? No sé si tú sabías, pero están rastreando lo que cotizas y cuántas veces lo has cotizado. Mientras más interés demuestres, más caro es el boleto. No sé si sabías. Entonces, si tú estás cotizando y vuelves a cotizar y cambias, pero estás en el mismo destino, el algoritmo dice, no, pues este si quiere, tiene muchas ganas de volar, así que le pueden ir subiendo al costo porque saben que estás interesado. Entonces, una práctica que te puede ayudar es que tú busques boletos de avión en la madrugada, aseguren algunos que un martes en la madrugada. Hay otras aplicaciones que te rastrean a todas horas los cambios de boleto y hay tendencias donde dicen, este es el mejor momento para comprar un boleto. Y sí, efectivamente, te puedes ahorrar hasta la mitad del costo. Pero eso no puede pasar con la oración, ¿verdad? Hernán, ¿a qué hora me recomiendas orar para que sea más efectiva mi oración? No te voy a decir, mira, miércoles en la madrugada es cuando Dios está más tranquilo. Allá del otro lado del mundo no están pidiendo mucho. Y ahí es donde tu petición va a entrar directo. No, o como tristemente nuestros amigos católicos dicen, Dios está muy ocupado, Jesús está ocupadísimo, pero puedes pedirle el favor a su mamá. Y si le pides el favor a su mamá, pues te lo va a conceder. Un hack, ¿verdad? Están tratando de encontrar un método para poder lograr lo que ellos quieren. De manera que, espero que no, pero no puedo negar que puede pasar. De todo lo que hemos estudiado, ya llevamos un mes estudiando la oración, o sea, 4 semanas. Quizás alguno esté diciendo, ahora sí, mi oración no va a fallar. Ya tengo toda la información necesaria para poder orar correctamente y que se cumpla. Bueno, eso sería algo necio. Implica o significa que no estás entendiendo de qué se trata la oración. Y el objetivo de nosotros el día de hoy es entender por qué. ¿Cómo es que a pesar de que pidas de acuerdo a la voluntad de Dios, a pesar de que hagas lo que la Biblia dice que debes hacer cuando ores, como quiera sigue siendo desagradable a Dios tu oración? Y hay que entender por qué. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, venimos a pedirte que por tu misericordia nos concedas entender. Tu palabra afirma que es por medio de tu Espíritu Santo que nos das entendimiento y que nos persuades de lo que entendemos. Ayúdanos a comprender verdaderamente cómo podemos orar de manera que resulte agradable a tu vida, que no tratemos de usar la oración para obtener lo que queremos, sino que podamos realmente estar decididos a aceptar lo que tú has decidido que es mejor. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces quisiera que hagamos un ejercicio. Si yo te hablo de una circunstancia en la que tu oración puede ser desagradable, ¿te viene algo a la mente? ¿Qué tipo de circunstancia, cuando oras, resultaría desagradable a Dios?
Yo te puedo decir por experiencia propia, y creo que muchos también pueden pensar en esa circunstancia, cuando lees la parábola del amigo inoportuno. ¿Alguien se acuerda de esa parábola? El amigo inoportuno. Lucas 11, versículos 5 al 8. Dice Jesús, supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Ese es el amigo inoportuno, ¿verdad? Te cae alguien de sorpresa, no tienes que ofrecerle, todo está cerrado, pues vas con tu amigo al que le tienes confianza y le dices, oye, préstame menos 3 kilillos de carne, ¿no? Para hacer una carnita asada. Y él, como realmente es tu amigo, te dice, no me molestes, ya estoy acostado, ¿verdad? Un verdadero amigo te diría eso. Alguien que no es tu amigo va a decir, a lo mejor le vas a caer muy mal por lo que estás haciendo, pero por pura educación y respeto te va a ayudar. Pero un amigo de verdad te va a decir, no me molestes, ¿verdad? Tú sabes que un amigo tuyo es tu amigo cuando te caes y se ríe, en lugar de ayudarte. Cuando tú te caes y el que va contigo se preocupa y se asusta y te trata de levantar, no se tienen suficiente confianza, ¿verdad? No hay verdadera amistad. Cuando te caes y se ríe antes de ayudarte, ese es tu amigo, ¿verdad? Y si encima brinca arriba de ti o te hace algo, entonces es tu hermano en la carne. ¿Cómo sabes que estos son amigos en realidad? Porque le dice, ya me acosté, mis hijos ya están acostados, no me molestes, no te voy a ayudar con nada. Luego Jesús dice, versículo 9 al 13, así que yo digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Entonces, estos versículos, lo que Jesús narra sobre el amigo que insiste y insiste y convence al otro, y Jesús afirma, no crees que le va a dar pan porque es su amigo, ¿verdad? O porque le interesa su visita, sino porque lo está molestando. Ya no quiere que lo moleste, por eso se va a parar a darle el pan que pide. Y Jesús dice, así que yo digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se los abrirá. ¿Entiendes? Pues que hay que estar, insiste, 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 ¿verdad? Es decir, algunos ponen a Dios en el lugar del amigo que está acostado y se ponen a ellos mismos como el amigo impertinente. Entonces tú le pides algo a Dios y puede que Dios te diga, olvídalo, no te voy a dar nada. Ahorita no hay servicio. Pero si tú insistes y le sigues y le sigues y le sigues, así como este amigo que no quería ayudarle, pero con tal de que lo deje en paz, le va a dar lo que pide, algunos piensan que Dios también va a decir, basta, ya me cansé que Hernán esté, pide y pide y pide y pide, ya. Ten Hernán, déjame en paz. ¿Se entiende? Ponen a Dios en el lugar del amigo que ya está acostado y se ponen a ellos en el caso del amigo impertinente. Y concluyen, si le insistes lo suficiente, puedes convencer a Dios, Jesús mismo dijo, ¿verdad? Entonces estas personas están dispuestas a molestar a Dios con tal de obtener lo que tienen. Y si yo hablo de una oración desagradable, quizás puedas pensar, pues cuando ya tienes bien harto a Dios, ¿verdad? Estás duro y dale con tu petición hasta que Dios se harta y dice, déjame en paz, Hernán, ten lo que me pides. El punto es, ¿esa es una interpretación válida? ¿Es una manera correcta de entender lo que Jesús está diciendo? Ahora, yo reconozco que hace mucho sentido si lo pones así, porque parece que Jesús está afirmando que tú le insistas. Y si le insistes, Dios te lo va a conceder como este amigo que no quería ayudar. Pero ya leímos, ya hemos estudiado en las últimas semanas, primero de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Santiago 4:3, y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Dijimos, Dios te concede lo que pides, sí y solo sí, es de acuerdo a su voluntad.
Si tú pides algo de acuerdo a tu voluntad y no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no te lo va a dar aunque le pidas. Entonces, ¿de qué me sirve insistir? ¿Me sirve o no me sirve la insistencia? Entonces, cuando vemos la parábola del amigo impertinente o el amigo inoportuno, quizás Jesús ahí no está explicando directamente, sí lo explica, pero no directamente cómo interpretar esa parábola. ¿Quién es quién? Si yo soy el amigo impertinente, ¿es Dios el amigo que no quería ayudar? Entonces, cuando encontramos este tipo de pasajes, entiendo que se presta confusión y entiendo que algunos afirmen, podemos orar hasta que Dios lo cumpla, porque así Jesús lo explicó. Pero en este tipo de casos, no puedes tú nada más interpretar en base a esta información, porque interpretamos a la luz de toda la Escritura. Entonces, cuando hay pasajes que no son muy claros, debemos buscar pasajes que sí sean claros, para que, partiendo de esos pasajes que sí son claros, interpretemos los menos claros. Es lo que dicen algunos, la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, en lugar de decir hay poca información, entonces yo concluyo esto y lo otro, y ya hiciste tu interpretación, pero quién sabe si es correcta o no. Lo más apropiado es que vayas a otro pasaje de la Biblia donde diga cosas muy similares, y ahí sí hay claridad, y entonces con lo que entiendes de ahí, interpreta los pasajes menos claros. Y este es un buen ejemplo para eso. Así que vamos a Lucas 18, versículo 1 al 8. Otra parábola, la parábola de la viuda insistente. Dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Entonces, primero veamos que es muy similar el amigo inoportuno y la viuda insistente, porque el principio es el mismo, ¿verdad? Tú insiste y aunque el otro no quiera ayudarte, con tu insistencia vas a lograr que te ayude. Y en este caso el juez injusto es mucho más explícito. Dice, aunque no temo a Dios y no me importa la viuda, ya quiero que me deje en paz, así que le voy a hacer justicia para que deje de molestar. Ahora, vuelven a hacer usar el mismo mecanismo de interpretación. Dicen, si yo soy la viuda insistente, ¿quién es Dios en esta parábola? Dicen, pues el juez injusto. ¿Pero no te parece que eso ya tiene un problema serio? ¿Cómo podría ser Dios el juez injusto? ¿Cómo podría ser Dios el que dice, aunque no temo a Dios y no tengo consideración por nadie, cómo podrías interpretar que ese es Dios en la parábola? Es absurdo. Lo mismo que en la parábola del amigo que ya estaba acostado, que no quería ayudarle porque ya estaba acostado. Pero Jesús dice específicamente, versículo 6, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman al día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Por lo tanto, Dios no es el juez injusto en esta parábola, ¿verdad? Sería un error pensar que tenemos que ser como la viuda insistente y Dios es como el juez injusto, que si insistes lo suficiente lo vas a convencer. No, Jesús mismo pone en contraposición lo que hace el juez injusto y lo que haría Dios. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? El que no quería hacer justicia era el juez injusto. El que se estaba tardando en responder era el juez injusto. Y Jesús dice que Dios hará lo contrario. Sí les quiere hacer justicia y lo va a hacer sin demora. Entonces, Dios no es el juez injusto en esta parábola. No puedes convencer a Dios para que haga algo que Él no desea hacer, algo que no es su voluntad, no importa cuántas veces le insistas. ¿Me explico? Y a la luz de esta interpretación, que Jesús es muy claro, que Dios no es el juez injusto, aplica exactamente igual con el amigo impertinente o el amigo inoportuno. Dios no es el amigo que no quiere ayudar porque ya está acostado.
Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Cómo lo entendemos? Podemos entenderlo así. Si una persona que no está dispuesta a ayudarte puede ser convencida por medio de la insistencia, ¿cuánto más Dios si le pides conforme a su voluntad? ¿Me explico? Si humanamente hablando, alguien a quien no le interesa hacer justicia, puedes convencerlo por medio de tu insistencia, porque no confías en que Dios hará lo que le pides conforme a su voluntad. ¿Se entiende? Entonces Jesús no te está llamando a que le insistas hasta que se te cumpla. Te está diciendo, si humanamente lo puedes lograr, ¿qué padre, dijo Jesús en la parábola del amigo inoportuno, le dará a su hijo un escorpión cuando le pide un pescado? Si ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre? Entonces Jesús está diciendo, cuando ores, ten confianza, ten fe. Dios no es como tu amigo que no se quiere levantar y Dios no es como el juez injusto. Dios va a hacer lo que pides de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Pero una aclaración, cuando Jesús dijo, sí les hará justicia y sin demora, no nos confundamos, la palabra sin demora aquí en griego es tacos, pero no tacos de bistec, ¿verdad? Se traduce como rapidez, velocidad, inmediatamente. Diccionario Helps, hacerlo tan rápido como sea apropiado en cada situación particular. Tan rápido como sea apropiado, ¿verdad? Y viene de otra palabra, tacus, que se traduce como sin demora necesaria. Entonces, cuando Jesús dice que sí les hará justicia y lo hará rápido, no está diciendo que es así ya, sino que sin demora, sin tardarse más de lo que se debe tardar. Ejemplo, tienes 2 años pidiéndole a Dios por la idónea. 2 años, ok. La Biblia dice que sí te va a responder y rápido, pero se tardó 2 años Dios en responderte tu oración. ¿Qué pasó? ¿Se tardó? No se tardó. Esos 2 años que tú pediste, tuviste que aprender cosas, tuviste que madurar, tuviste que crecer en santidad. Muchas cosas tuvieron que pasar en ti para que fuera el momento correcto en que conocieras a tu media mitad, tu media naranja, tu media sandía, como aplique, ¿verdad? Todo ese tiempo no fue una demora. No es que Dios se tardara, es que no era el momento. Así que sabemos que tenemos 3 tipos de respuesta a nuestra oración. ¿Sí? ¿No? Y aún no. El aún no es lo mismo que sí, pero después. ¿Verdad? Sí, pero después. Entonces, si yo le pido a Dios sabiduría, ¿me la va a dar inmediatamente? No, porque para adquirir sabiduría, ¿qué se necesita? ¿Qué es sabiduría? Saber cómo. Para poder saber cómo, necesito la situación. Necesito el problema, necesito la oportunidad. Necesito pensar, intentar, fallar, equivocarme, y luego Dios me va a mostrar cómo, y entonces adquirí sabiduría. Entonces, cuando le pido sabiduría a Dios, no es algo que va a llegar así mágicamente a mi cabeza y ya soy sabio. Solo hay un hombre, después de Jesús, solo hay un hombre que ha adquirido eso y es Salomón, a quien Dios le concedió sabiduría sin tener que pasar por la experiencia. Pero es una excepción, ¿verdad? Es un milagro. Todos nosotros pasamos por el camino que debe de ser. Y en algunas circunstancias, aunque dicen que no se puede, sí, Dios sí puede, aprendemos en cabeza ajena. Cuando vemos que a otro le pasó, dices, caray, no, mejor sí, ya me enderezo, ya voy a hacer las cosas bien. Adquiriste sabiduría no por experiencia propia, sino por lo que le pasó a otro. El punto es que cuando Jesús dice que lo hará sin demora, no significa que es rápido o inmediato, sino que tomará el tiempo que tenga que tomar para que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces, Dios no es como el juez injusto, tampoco es como el amigo que ya estaba acostado. No puedes importunar a Dios con tus oraciones. No aplica. No es esa la circunstancia que hace que tu oración sea desagradable. Pedro nos da la clave. Primera de Pedro 3:7. Dice, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. Estorbar.
griego, cortar, interrumpir, obstaculizar. Está diciendo que cuando tú le pides algo a Dios, hay un obstáculo. ¿Cuál? Que si no estás tratando bien a tu esposa, Dios no te va a conceder lo que le estés pidiendo, aunque sea de acuerdo a su voluntad. Ejemplo, un hombre que no le interesa a su esposa, no la respeta, no la cuida como la debe de cuidar, pero eso sí, se pone a orar, Señor, yo te ruego que me des sabiduría. Pregunta, ¿esa oración es correcta, es válida? ¿Sí? ¿Es conforme a la voluntad de Dios? Sí, Dios quiere que crezcamos en sabiduría. ¿Es agradable a Dios? Si aquí Pedro dice que la oración tiene obstáculo, eso implica que estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, tu oración es rechazada. Pero si hablas de un obstáculo, es que tu oración es correcta. Estás pidiendo cosas correctas. Pero hay un problema. No estás haciendo las cosas bien con tu esposa. Entonces quizás alguno diga, entonces el problema son las esposas. Ella tiene la culpa de que mis oraciones no sean escuchadas, que no sean concedidas. No. Proverbios 28:9. Fíjate lo que dice. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. No nada más a él, sino hasta su oración. Su oración es aborrecible. No es para nada agradable a los ojos de Dios. A eso me refiero con que hay oraciones que no son agradables a Dios. Porque aunque tu oración sea correcta, aunque estés pidiendo lo correcto, Dios aborrece tu oración porque te niegas a obedecer la ley. Ahora está hablando del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tienes muchas cosas que siguen siendo válidas de la ley de Moisés. Todo aquello que tiene que ver con la moral, con la naturaleza de Dios. La ley ceremonial no aplica, se cumplió en Cristo. La ley sacrificial no aplica, se cumplió en Cristo. Pero la ley moral sigue vigente, está basada y fundamentada en la naturaleza de Dios. Tal como es Dios, así ordena que seamos nosotros. Y la desviación es una falta moral. Así que sí aplica para nosotros en el Nuevo Testamento esto que dice. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Entonces, cuando un hombre maltrata a su esposa, no está haciendo lo que debe de hacer y al mismo tiempo tiene un hábito de orar todos los días y pedir cosas buenas y agradables a los ojos de Dios, ¿su oración es agradable a Dios? No, no lo es. Tiene estorbo. Otro caso, Lucas 18, versículo 9 al 14. Dice, algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Pausa. Fariseo. Les he hablado varias veces de los fariseos. En aquel entonces no había nadie más estricto ni más obediente en el cumplimiento de la ley que un fariseo. Esos individuos se sabían los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Eran los más respetados entre todos por su estricta obediencia y cumplimiento a la ley. Y un recaudador de impuestos, por el contrario, era lo más despreciable en la sociedad, porque era un traidor. Los romanos los habían invadido y los recaudadores de impuestos trabajan para los romanos para cobrarle a la gente. Y no nada más le cobraban los impuestos a la gente, sino que les robaban pidiéndoles de más. Entonces, en la jerarquía social, entre todo lo despreciable que podía haber, los perros eran muy despreciables. Pero más abajo de los perros eran los recaudadores de impuestos. Así que fíjate el contraste que Jesús dice. Van 2 personas a orar. Uno es fariseo y otro es recaudador de impuestos. Ahora, ¿qué esperarías que pase en su oración? ¿Cuál de las oraciones debería ser aceptada por Dios? ¿La de un fariseo o la de un recaudador de impuestos? Versículo 11. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí,
que soy pecador. Les digo que y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ok, tienes una oración de gratitud. Señor, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ok, tú dices, ¿está orando y le está dando gracias a Dios? Sí. Y le agradece que él no es como otros hombres, ¿verdad? O sea que reconoce que Dios está haciendo algo en su vida. ¿Y cuál es el problema con esta oración? Que él se siente superior al recaudador de impuestos. ¿Que toda la sociedad lo veía como superior? Sí. ¿Quién era más obediente, el recaudador de impuestos o el fariseo? Bueno, externamente, el fariseo. Pero cuando van a orar, uno le dice, gracias porque todo está muy bien. Gracias porque todo lo hago bien y se va. Y el otro dice, perdóname porque soy un pecador. ¿Cuál oración fue agradable a Dios? ¿Y por qué? Es claro, la actitud del fariseo, altivo, viéndose a sí mismo por encima de los demás, no es agradable a Dios aunque le está dando gracias. ¿Se entiende? Y el otro que ni siquiera se anima a alzar los ojos, era una práctica común en aquel entonces, para hablar con Dios alzabas la vista. Por eso dice que el fariseo, puesto en pillas solas, oraba, bien contento, feliz, mientras que el otro está sufriendo, humillado, pero su oración fue aceptada. ¿Por qué? Porque está reconociendo que es un pecador, que no puede hacer las cosas por sí mismo. Mientras que el otro se siente superior porque hasta donde él ve todo lo está haciendo bien. Entonces, si recordamos que orar no nada más es presentar una petición, sino es tener comunión con Dios, ¿tú crees que lo puedes engañar haciendo una oración que se oiga agradable mientras tu vida no está haciendo lo que debería de ser? ¿Puedes engañar a Dios por la forma en la que le hablas? No se puede. Es cosa de necios. No puedes convencer a Dios con las palabras cuando lo que tú vives no respalda lo que deberías estar viviendo. No respalda ni siquiera lo que dices. Veamos otro caso, en palabras de Jesús también, Mateo 5, 23 al 24. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. En el Antiguo Testamento no existía el concepto de tener comunión con Dios por medio de la oración. ¿Cómo se tenía comunión con Dios? Por medio de los sacrificios. Y había distintos tipos de sacrificio, y había unos que eran específicamente sacrificios de comunión, donde tú ofrecías un animal, se tomaban ciertas partes del animal para el sacerdote, otras partes para Dios que eran consumidas en el altar, y otra, tú te la tenías que comer ahí con tu familia, y alegrarte y gozarte con Dios. Entonces, no era el concepto de orar como Jesús enseñó, era preséntale ofrendas a Dios, presenta sacrificios a Dios, y estás teniendo comunión con Dios, así obtenías perdón, así obtenías ayuda, etcétera, etcétera. Y Jesús está diciendo, cuando estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, olvídate de la ofrenda. Primero ve y haz las cosas bien, arregla la situación con tu hermano y luego traes la ofrenda. Antes que pensar, mira, estoy bien mal con esta persona, pero tengo comunión con Dios un rato. ¿Cómo? Eso es hipocresía. ¿Cómo vas a hacer con Dios como si todo estuviera bien? Al mismo tiempo le desobedeces en lo que Él ha mandado. ¿Se acuerdan por qué fue rechazado el rey Saúl? De hecho, hay una serie nueva, ¿no? En Prime, Amazon Prime, La Casa de David. Vi un capítulo nada más por pura curiosidad, porque siempre que dicen que son historias de la Biblia, se despegan mucho de lo que dice la Biblia. Y lo primero que pasa en el primer capítulo es que no refleja fielmente la Biblia. Entonces, si quieres ver esa serie, no la uses como referencia doctrinal,
No la uses para aprender de la Biblia. Si ya conoces de la Biblia y ves la historia, vas a encontrar solo en el primer capítulo importantes diferencias. Pero sí explican correctamente por qué fue rechazado el rey Saúl. Dios le dijo por medio del profeta Samuel que acabara con el enemigo por completo, los amalecitas, y que destruyera todo lo que era de ellos. Pero a Saúl le pareció buena idea dejar vivo al rey y guardarse de las mejores cositas para, según él, ofrecérselas a Dios. Entonces, cuando Samuel recibe de parte de Dios la noticia de que Saúl no hizo caso y va a ser desechado, dice que Samuel se pasó toda la noche llorando porque él quería mucho a Saúl. Y el día siguiente va y le dice a Saúl que Dios lo ha rechazado. Y Saúl dice, ¿pero por qué si he obedecido en todo? Dios me mandó que destruyera a los amalecitas y lo hice. Y era cierto, sí lo había hecho. Pero Samuel le dice, pero te dijo que no dejaras a nadie con vida y dejaste al rey vivo. ¿Y qué son esos balidos que escucho? Ovejas y vacas. Dios dijo que destruyeras todo. Dijo, eso lo guardé para ofrecérselo al Señor. Y Samuel le dice, ¿qué crees que prefiere Dios? ¿Obediencia o sacrificio? ¿Obediencia o sacrificio? Dios prefiere la obediencia antes que el sacrificio. Es lo que Jesús dijo aquí. Debemos ser como uno, dice la Biblia, un cuerpo. No podemos estar teniendo conflictos no resueltos. No puedes venir y orar y hacer como que nada pasa, decir estoy teniendo comunión con Dios, cuando no estás haciendo lo que se te mandó. ¿Me explico? Es lo mismo que con la esposa. ¿Por qué habla específicamente de la esposa? Porque el hombre se le dio la responsabilidad de cuidar a la mujer que Dios pone en sus manos. Y no es nada fácil, ¿verdad? No es nada fácil. Entonces, no estás haciendo las cosas bien y quieres orar a Dios y pedir de acuerdo a su voluntad y pensar que todo va a seguir bien, te equivocas. Obediencia primero. Obediencia. Esa es la parte fundamental para entender que no hay un mecanismo en la forma de orar para que logres lo que quieres. Porque es una relación personal y Dios es omnisciente, todo lo sabe. No lo puedes enterar de algo, no puedes asumir que Dios no se ha dado cuenta que no estás haciendo las cosas bien y que si le hablas bonito y que si te portas humilde cuando hablas y cuando oras, entonces Dios te va a conceder lo que pides porque es de acuerdo a su voluntad. No, no lo puedes engañar, no lo podemos engañar. Ahora fíjate lo que le dijo a los israelitas, al grado en el que podemos llegar, porque no tenemos ninguna diferencia con los israelitas humanamente hablando. Fíjate, Isaías 1, del 1 al 18. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace, porque vienen a presentarse ante mí. ¿Quién les mandó traer animales que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas, el incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades, se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Qué hacía que los israelitas presentaran las ofrendas, incienso, convocaran la asamblea en luna nueva, día de reposo? La ley de Dios. Dios lo había mandado. Los israelitas están haciendo toda esa parte de la ley. ¿Pero qué dice Dios de eso? Lo aborrezco. Lo aborrezco. No lo soporto. Cuando ustedes vienen y levantan sus manos, me volteo. No los quiero ni ver. ¿Por qué? Porque tienen las manos llenas de sangre. Están haciendo el mal, aunque están obedeciendo esta parte de la ley. No podemos tener comunión
si tú vives en pecado? Si sabes lo que debes de hacer y no lo haces, ¿de qué sirve la oración? Aunque Dios lo haya mandado, que así debes de orar, así debe de ser, y lo haces, de nada sirve si no estás en integridad. ¿Me explico? Honestidad e integridad son cosas muy diferentes. Y créeme, la honestidad no te sirve de nada si no tienes integridad. Quisiera dejar un ejemplo claro porque muchas veces cuando oramos, oramos con honestidad pero sin integridad. Piensa, un hombre engaña a su mujer, a su esposa, y es bien honesto y le dice, vieja, te engañé, no lo niego. Y ya, así es, punto. Antes de que vengan a contarte, te lo digo. Ya estuve con la vecina. Yo soy bien honesto. Ok, ¿de qué me sirve la honestidad ahí? ¿Es bueno? ¿Es buena persona porque es honesta? No, la integridad. La integridad implica que él nunca haría eso. ¿Me explico? Así que, ¿qué prefieres, integridad o honestidad? Sí, honestidad, pero con integridad. De nada me sirve la honestidad si no hay integridad. Y muchas veces cuando oramos a Dios somos honestos, pero no íntegros. ¿Me explico? Honestos, pero no íntegros. Primero de Juan 1, 5 al 7, así lo explica él. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿cómo se tiene comunión con Dios? Orando. ¿Qué está diciendo aquí? Si afirmas que tienes comunión con Dios, o sea, tú afirmas que oras y oras correctamente, pero vives en la oscuridad, mientes, no pones en práctica la verdad. Aunque oras, no estás teniendo comunión con Dios, porque Dios no recibe tu oración. ¿Por qué? Porque vives en la oscuridad. Y si tú afirmas conocer a Dios, que es luz, pero tú no vives en la luz, te engañas a ti mismo. Hay muchas personas que se dicen cristianos y no lo son. Están plenamente convencidos de que son cristianos y no lo son. Y se molestan cuando les dices que no son. ¿Qué te hace pensar que eres cristiano? Le he preguntado a muchos. Pues yo voy a la iglesia. ¿Y? He leído la Biblia. Una vez la leí toda la Biblia. ¿Y? Doy ofrendas y diezmos. ¿Y? Canto con todo el corazón en la alabanza y en la adoración. ¿Y? ¿Eso te hace cristiano? No. Eso nos puede engañar a nosotros haciéndonos pensar que eres cristiano. Pero la integridad, la santidad, lo que haces cuando no te vemos, cuando nadie te ve, eso es lo que dice quién eres. Y a Dios no lo puedes engañar. Si tú afirmas que conoces a Dios, pero vives en oscuridad, mientes, te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo. Versículo 8 al 10, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. O sea, está diciendo, ok, pecas, lo reconoces, confiesa tu pecado, arrepiéntete, listo, ya no hay problema, Dios te va a perdonar. El problema es cuando pecas pero no lo reconoces, porque ya lo hiciste parte de tu vida. ¿Me explico? Ejemplos. ¿Qué ejemplo puedes pensar? ¿Cómo es que alguien tiene pecado pero no lo quiere reconocer? Quiere vivir la vida como cristiano pero al mismo tiempo no confiesa su pecado. ¿Cómo es eso? Si tú sabes que es pecado, ¿por qué no lo confiesas? Porque lo justificas. Lo justificas. Hay una buena razón por la que haces eso y tú crees que como Dios te entiende, entonces no hay problema. Ejemplo, he conocido personas que afirman que son cristianas,
y viven en unión libre con sus parejas. ¿Qué opinas? ¿Qué les pasaría a esos individuos que afirman ser cristianos, que ya tienen intimidad con otra persona como si estuvieran casados? ¿Qué les pasaría si viviéramos en el Antiguo Testamento? Los mataríamos a pedradas entre todos. ¿Te parece que es cosa sencilla lo que están haciendo? Cuando era pena de muerte al que lo hacía. Y dicen, ¿qué? Pero yo soy cristiano. ¿Cómo? ¿Cómo? Todos lo hacen. Ah, bueno, ese argumento no lo puedo refutar. Como todos lo hacen, pues entonces no hay problema. ¿En serio? Y se molestan cuando les digo, es que tú no eres cristiano. ¿Quién eres tú para decirme? Yo no soy nadie. Lo dice la Escritura. Si tú afirmas que conoces a Dios pero vives en oscuridad, te engañas a ti mismo. Es lo que acabamos de leer. Te engañas a ti mismo. Y la oración, y la canción, y lo que ofrendes es aborrecible a los ojos de Dios. Porque Él no está interesado en lo que tú das, sino en quién eres. ¿Me explico? Oye, como tristemente ha pasado en muchas otras partes, otras iglesias lamentablemente, hay una persona que vive en pecado grave, pero es el que más ofrenda y nadie le dice nada. ¿Por qué? Pues porque nos va a pegar, ¿verdad? En el bolsillo. Se acaba la entrada de dinero. Así que nadie le dice nada, no le digas. Dios lo juzgará. ¿En serio? Sí, Dios lo va a juzgar. ¿Y cuál es el medio por el cual Dios juzga en la iglesia? Los miembros de la iglesia. Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. No te escucha, trae testigos. No los escucha, dilo a la iglesia. No los escucha, expúlsenlo. ¿Dios lo va a juzgar? Claro que sí, por medio de la congregación. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién eres tú? Un hijo de Dios y tienes el mandato de juzgar. Personas que están en conflicto con muchos otros. ¿Cómo se convencen a sí mismos? Pues así soy yo. Yo siempre digo la verdad, por eso me meto en problemas. Soy muy honesto. ¿Y de qué sirve tu honestidad si no hay integridad? Vi un chiste muy bueno, que dicen, está una persona en una entrevista y le dice, ¿cuál consideras que es una de tus peores debilidades? Y dice el candidato entrevistado, pues que soy muy honesto. Y el entrevistador dice, yo no le veo ningún problema a eso. Y él le dice, no me importa nada lo que tú pienses. ¿Entiende? Es muy honesto y dijo con toda honestidad. Y ese es el problema. ¿De qué te sirve la honestidad si no hay integridad? ¿De qué te sirve afirmar que tienes comunión con Dios si vives en conflicto con tus hermanos? Te engañas a ti mismo. No importa cómo ores, de nada sirve. Ahora podemos decir, todos pecamos. Claro, no hay día que no dejes de pecar. Entonces, ¿cómo le hacemos para orar con Dios y sin pecado? No te está diciendo que sin pecado. Dice que si tienes pecado, lo confieses. De manera que ¿qué es lo que deberíamos orar todos los días? Confesar nuestro pecado. Señor, perdóname porque he pecado. El problema no es que peques, el problema es que no lo reconoces y no lo confiesas, no te apartas de él, lo aceptaste en tu vida, lo hiciste parte de ti, lo justificaste. Y como tienes una buena razón para hacerlo, ya ni siquiera te preocupa. Fíjate, el ser cristiano no tiene nada que ver con la ausencia de pecado, sino con la lucha con tu pecado. El cristiano no busca dejar de pecar, porque aunque dejes de pecar en esto, te vas a encontrar que hay otra cosa donde estás haciéndolo mal. Y por más que te esfuerzas en dejar de pecar, más consciente eres de que no puedes, porque son muchísimas cosas que tendrías que cuidar que escapan a nuestra capacidad humana. Más bien el enfoque cristiano es la lucha con el pecado, no la ausencia de ese. Es la lucha. Cuando tú dejas de luchar con eso que sabes que está mal,
ya abrigaste el pecado, dejas de confesarlo y te engañas a ti mismo cuando oras. Cuando haces las cosas que a Dios le agrada, porque la Biblia dice que le agrada, pero tú no estás siendo agradable a los ojos de Dios. A eso se refiere el salmista, Salmo 66, 16 al 20. Dice, vengan ustedes temerosos de Dios, escuchen, que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Clamé a Él con mi boca, lo alabé con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor. ¿A qué se refiere aquí? Dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Y luego afirma que sí lo escuchó. Entonces, ¿lo que le pidió era de acuerdo a la voluntad de Dios? Sí, porque se lo concedió. Pero Él dice, si yo hubiese abrigado maldad en mi corazón, eso que le pidió, aunque era de acuerdo a la voluntad de Dios, no le habría sido concedido. Es exactamente lo mismo que el hombre que quiere pedirle a Dios sabiduría, pero no trata bien a su esposa. No es que una vez te equivocaste con tu esposa, es que ya se volvió parte normal. Así es. Y haces como que ese asunto, así es, ni modo. Y te presentas ante Dios, no, hay obstáculo, no, tus oraciones no sirven, aunque pidas lo correcto. Así que los cristianos no buscamos la victoria contra todo pecado, sino contra todo lo que es visible a tus ojos. Porque hay tantas cosas que aún no sabemos y aún no entendemos y ya estamos haciendo mal y ni cuenta nos damos que estamos mal. ¿Me explico? Tristemente, y eso le pasa mucho a los jóvenes. Los jóvenes piensan que si ellos no pueden ver algo, ese algo no existe. Y les puedes advertir a los jóvenes, aquí hay un peligro. Yo no veo que sea peligro. Por eso te estoy diciendo, porque sé que no lo ves. No, entonces no hay peligro. Yo no veo ningún peligro ahí. Por eso, como no lo ves, te advierto, porque la falta de experiencia hace que no puedas ver muchas cosas. Pero el hecho de que tú no puedas verlo no significa que no existe. Por eso muchas veces los jóvenes son muy seguros, por la seguridad que da la ignorancia. Porque hay tanto que no saben y poco que sí saben, y si tienen control de eso poco que saben, piensan que están bien en todo. Cuando no, lo que pasa es que hay mucho que no sabes, hay mucho que no has aprendido, hay mucho que no ves. Y el hecho de que no lo veas no significa que no existe. Por eso mientras más viejo me hago, más claro es ver cómo los jóvenes son presas fáciles de ideologías, de malas prácticas, que no se ve lo que están haciendo mal, no se ve y como no lo ven, piensan que no hay nada malo, pero entran en peligros muy graves y terminan destrozados, todo porque no lo vieron. Y yo pensaba, quizás si alguien les dijera un poco, aunque les digas, no entienden, no lo ven, están ciegos a eso. Y entonces entiendes, solo Dios puede convencerlos. Por eso la Biblia afirma que Él es el que convence de pecado. Tú puedes ver a una persona que claramente está haciendo las cosas mal y no lo vas a convencer de que está mal si Él no lo ve. Es Dios el que te hace ver. Y cuando lo ves, entonces te das cuenta. Entonces, encontré a alguien que escribió, pero no encontré el autor. Dice, la relación entre el cristiano y el pecado es como la de un hombre que va a la montaña. De lejos parece pequeña, pero cuanto más se acerca, se ve más grande. Cuando empezamos la vida cristiana, cuando no tenemos suficiente madurez, las cosas se ven fáciles. ¿Puedo dejar de pecar? He conocido a muchas personas que dicen, sí, yo puedo dejar de pecar. A ver, ándale, un día nomás, uno, sin pecar. Y están bien seguros que pueden. Llega el día siguiente, ¿y cómo te fue? Sin pecado. Ok, ¿te puedo hacer unas preguntas? Y empiezo a preguntarle, ok, ¿cuánto tiempo dedicaste a tener comunión con Dios? No, no me quedó tiempo. ¿Y eso es un mandato? Sí, orar sin cesar. Ya fallamos ahí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo de tu vida lo dedicaste a las cosas de Dios?
No, pues yo tuve que trabajar, fui a la escuela. La Biblia dice que ames a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Otro versículo dice, todo lo que tienes. Dime, de todo lo que tienes, ¿cómo lo usaste para Dios? No, pues yo me enfoqué en mi vida. Estás fallando, estás pecando, no estás haciendo todo lo que deberías hacer. Y al mismo tiempo nos convencemos que Dios se complace con nuestras oraciones. Por eso tenemos que ser como el republicano, que humildemente le pedía perdón a Dios, porque mientras más sabemos, más conscientes somos de lo mucho que ignoramos. Y mientras menos sabemos, más seguros nos sentimos, porque pensamos que lo sabemos todo. Entonces, ¿qué esperas que un cristiano haga cuando ore? Tiene que confesar su pecado. Y hay muchos que escapan de nuestro entendimiento. No hemos visto que nos equivocamos. Pero Dios no nos está demandando de eso, sino de los que sabes, de los que ya entendiste. Esos son los que se deben de confesar. Entonces, fíjate bien, que ninguno de nosotros se equivoque. No estamos encontrando una fórmula mágica para orar y que las cosas se cumplan. No estamos encontrando una forma mágica para que Dios se complazca en nosotros y nos dé lo que queremos. Necesito que entendamos todos que eso se trata de comunión con Él. Y Él todo lo ve y todo lo sabe. Ese es el problema del ser humano. Aquí podemos sobornar a alguien, podemos ofrecerle dinero, podemos presionarlo para que acceda, pero a Dios no podemos. No puedes lograr que Dios sea corrupto. Bien, mientras más viejo me hago, más veo la corrupción en todas partes. La gran mayoría de las personas que les va bien son corruptos. Yo sé que debe de haber gente honesta e íntegra en sus empresas, pero mientras más empresas conozco, más claro es, pura corrupción. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres ganar mucho dinero? Sé corrupto. Funciona, garantizado. Funciona. Pero quieres ser un hijo de Dios, no puedes ser corrupto. ¿Entiende? ¿Cómo hacemos para comprender que la santidad es la parte fundamental de la vida cristiana? Y aunque digan, bueno, pero a grandes rasgos obedecí, aquí poquito me desvié, así fue rechazado el rey Saúl. Sí, acabó con los amalecitas, pero no obedeció en todo. Ciertas cositas las puso a su consideración. Basta. Dios demanda perfección. Y ninguno de nosotros somos perfectos. Por eso cuando acudimos a orar, se tiene que reflejar que entiendes quién eres y quién es Él. ¿Me explico? Tenemos que entender quiénes somos nosotros y quién es Él. A la hora que oras y te acercas, ¿te atreverías a tratar de convencerle de que su plan no es el mejor? ¿Que tú tienes una mejor idea? ¿Que tú sí entiendes verdaderamente lo que es mejor para ti? Señor, es que tú no sabes cómo esto me va a ayudar, cómo esto me va a beneficiar. Déjame te explico, porque quizás no te has dado cuenta, Señor. Necedad de ignorancia cuando hablas así. Por eso, si entendiéramos quiénes somos, que venimos del polvo de la tierra y te diriges al Creador del universo, oraríamos de una forma muy diferente. No pediríamos barbaridades que pedimos. No reclamaríamos por cosas que no tenemos, porque entenderíamos que estamos tan limitados, que estamos tan corrompidos, que no podemos ver lo que Él ve. Pero Él es digno de confianza. ¿Me explico? Entonces confiamos en lo que Él hace. Aunque ahorita no lo podamos entender. Así le dijo a Pedro, ahorita no lo entiendes, lo entenderás después. Entonces sí, hay oraciones que no son agradables a Dios, aunque bíblicamente sean correctas y precisas.
no son agradables porque no estás en integridad. Integridad no es ausencia de pecado. Bíblicamente es confieso mi pecado. Reconozco que lo que hago muchas veces, aunque tengo buenas intenciones, siempre se mezcla con lo malo, siempre. Y esa es la actitud que deberíamos mostrar cuando oramos. Señor, perdóname. Yo sé que no merezco nada, lo sé, pero tú tienes la disposición de ayudarme por lo que Jesús hizo. Por eso cuando oramos decimos en el nombre de Jesús, dejando en claro que es por los méritos de Él que podemos dirigirnos al Padre de esa forma. No porque es la fórmula mágica para que se cumpla lo que pediste. Y nadie debe estar imitando a cómo ora otro para ver si le funciona. Es tú y Dios. ¿Qué le vas a decir hoy? ¿No tienes nada que decir? ¿Cómo puede ser posible que no tengas nada que decir? Si solo nos enfocáramos en las cosas que has hecho mal, no te basta el día para acabar de decir lo que has hecho. Entonces, ¿por qué no oras? ¿Por qué? ¿Por qué no oras? Estadísticamente se ha demostrado siempre que los cristianos ni oran ni leen la Biblia. ¿Por qué? Porque vienen el domingo a la iglesia. Aquí oraron, aquí leyeron y dicen, se van bien llenitos. Y no les da hambre hasta el otro domingo. Y a veces ni ese domingo dicen, ¿es necesario ir? ¿Es realmente necesario ir a la iglesia? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Realmente eres de Dios? ¿En serio? ¿O te estás engañando a ti mismo? ¿Eres una oveja o una cabra loca? Que nadie se engañe a sí mismo. Entonces, hablar de la oración, hablar de lo que Dios hace, de que efectivamente puede ser el medio que Dios puede usar, que sí, a veces a un incrédulo Dios le puede conceder lo que pide si es su voluntad. En ninguna manera eso significa que tú tienes ventaja, o que tú eres mejor, o que tienes más privilegios. Seguimos siendo igual de miserables, pero es la gracia de Dios la que hace la diferencia. Entonces acudimos a orar, porque Él tiene el poder para hacerlo, si Él quiere, si a Él le parece lo mejor. Entonces, gracias Señor, porque lo que tengo es lo mejor. Quiero más. Si esto es tuyo, ayúdame. Si este deseo de tener más no viene de ti, quítamelo. Quiero desear lo que tú me das. Quiero estar agradecido con lo que tú me das. Nada que tú me hayas negado. Nada que no me sirva. Obviamente desde la perspectiva de Él, ¿verdad? Nada que no sea para mi beneficio. No me des nada, Señor, que no viene de ti. Y se simplifica. Las cosas serían mucho más simples si dejáramos de anhelar tanto lo que anhelamos, ¿verdad? Si nuestro anhelo fuese Dios y lo que Él da, la vida sería mucho más simple. Pero estamos complicados por nuestros propios malos deseos, por las propias cosas que nosotros buscamos y queremos. Entonces, hermanos míos, ¿qué tan grave es tu pecado? Tú dices, ando bien, pues ya estás muy mal. ¿Me explico? Si alguien piensa que está bien, está muy mal. Mientras más conoces a Dios, mientras más puedes ver su perfección, más claro debe ser el mugrero que eres. ¿Me explico? Mientras más te acerques a Dios, más luz hay y más fácil es ver tu condición. Si te sientes seguro, si te sientes bien, hoy ando en mi prime, así poquito pecado nomás, estás perdidísimo, andas extraviado, no conoces a Dios. Por eso no quisiera que ninguno de aquí se nos extravíe.
pensando que tiene la clave de la oración, pensando que ahora sí sabe cómo orar. ¿Entiende? Dios lo ve todo. Ese es el problema. Dios lo ve todo y lo sabe todo. No le podemos ocultar nada. Así que cuando hablas, confiesa. Y si Dios lo permite, eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana y es el último tema de la oración, la confesión. Porque decir, Señor, perdóname, amén, ya me perdonó y ya, no, definitivamente no. No se trata de eso. Trata de hacer eso con tu esposa o con tu esposo. Comete errores graves y dile, perdón, gracias, y ya. A ver cómo funciona eso. Haz las cosas muy mal en tu trabajo y dile a tu jefe, perdón, y ya. ¿Se va a arreglar? Por supuesto que no. Pero muchos cristianos así piensan, así pensamos. Que nomás es decir, confiesa, aquí dice que confieses tu pecado. Sí, Señor, confieso mi pecado, muchas gracias por tu perdón, amén. No. Si Él todo lo ve, ¿te puedes convencer que te arrepentiste? Yo pienso, si a mí me estresa, veo mi propia vida, la paciencia de Dios es enorme. Y verás cuántas veces me doy cuenta de personas que me tratan de engañar cuando me dicen las cosas. Digo, no puede ser. Y te hablan como si te estuvieran engañando, pero no te pueden engañar. Cristianos y no cristianos. ¿Qué piensa Dios cuando le hablamos? ¿Que lo quieres engañar? Es imposible. Y aún así lo intentas. Mal. Pero cuánta paciencia nos tiene Dios. Cuánta paciencia. Pero la paciencia, dice la Biblia, no es para siempre. ¿Verdad? No es para siempre. Así que ninguno de nosotros se engañe. El salmista dice que Dios no rechazó su oración porque no abrigó el pecado. Todos pecamos. Así que la confesión es parte integral de la oración. Es una parte fundamental. Y si Dios lo permite, eso lo estudiamos la próxima semana. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por favor, analiza tu propia vida. No estés pensando en los pecados de otro. No estés pensando que ojalá fulano no escuche esto porque es bien pecador. Tú. Pidámosle a Dios que nos deje ver. Muchas veces no vemos porque no nos ponemos a ver, así de simple. Vivimos como animales. Vives y haces y dices y ni siquiera tomamos un rato para reflexionar qué hiciste y qué dijiste. Entonces sigues y sigues y sigues. Los errores de los demás son bien fáciles de ver. Esos saltan a la vista. El problema son los nuestros. Esos sí son complicados. Eso sí tienes que ponerte a reflexionar. Tienes que pensar, ¿esto que hice se parece a lo que la Biblia dice? ¿Es como la Biblia dice? Pero si tú no haces un alto y reflexionas sobre lo que estás haciendo y diciendo, vives la vida como animal, reaccionando a lo que pasa, sin corrección, sin ajustes. Ahí vas nomás. No, Señor, sé que me equivoco, pero muchas veces no veo cómo ni en qué. Que ayúdame a entender tu palabra para poder entender qué debo de hacer y poder ver si lo hago o no lo hago. Así que es primero, Señor, siento que ando bien y eso me preocupa. No puedo. Seguramente estoy ciego a cosas que estoy haciendo o diciendo. Ayúdame a verlas. Y te adelanto, eso no se siente bonito, ¿eh?
No se siente bonito que te digan que estás mal. Y cuando Dios te muestra que estás mal, las cosas se ponen difíciles. Y sentimos que el diablo nos ataca, que hay algo en contra nuestra, pero no es eso. Es Dios abriéndote los ojos para que veas quién eres y cómo estás. Con el propósito de que vayas ahí y le digas, ahora veo cómo estoy. Hay un pasaje en la Biblia de un sumo sacerdote que fue llevado ante Dios y en sus vestiduras sacerdotales, que tenían que ser impecables, había estiércol humano. Y él es consciente de su condición. Y Dios le dice, quítenle esa ropa sucia y denle ropa nueva. Esa es la misma analogía con cada uno de nosotros. Nos presentamos ante Dios con la ropa mugrosa. El problema es que tú quieras aparentar que no hay mugre en tu ropa. El asunto es, Señor, necesito que me limpies, necesito que me laves. Y esa es la actitud que hace que nuestra oración sea aceptada. Así que ponlo en práctica. Nadie sabe mejor que tú cómo estás, tus propios pecados y tus propios problemas. Confiésalo ante Dios. No lo puedes engañar, no lo puedes ocultar. Él lo sabe. Admítelo. Vamos a orar, Señor. Sabemos que nos has dado mucho que aprender, nos has permitido entender, nos enseñas, Señor, y nos permites comprender muchísimas cosas en tu palabra, pero durante muchos años nunca entendimos. Se nos olvida que eso pone una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros, porque mientras más sé, más se me demanda. Y aunque hay muchos, Señor, que cometen errores en ignorancia, nosotros los cometemos sabiendo. Hay muchos que se equivocan porque tienen una doctrina errada. Nosotros, Señor, que hemos aprendido doctrina bíblica, lo hacemos a pesar de lo que sabemos. Por eso nuestra falta es aún mayor. Por eso nuestro pecado es más grave. Porque sabiéndolo, sabiendo que es lo correcto, sabiendo que es incorrecto, aún así pecamos. Por eso te rogamos que, por tu misericordia, como dice tu palabra, por la gracia que podemos encontrar, como dice tu palabra, venimos a confesar nuestras faltas, Señor, reconociendo que no somos dignos. Por más que nos esforcemos, nos quedamos cortos. No podemos lograr la perfección. No podemos ser perfectos y sin pecado, Señor. Tu palabra enseña que este cuerpo de muerte siempre tiende al mal. Muchas veces hacemos lo que nos parece mejor, a pesar de que sabemos que es contrario a tu palabra. Por eso, Señor, queremos que nuestras oraciones sean hechas desde un corazón íntegro, que no te oculta su pecado. De nada me sirve tratar de engañarte, Señor, es imposible. De nada me sirve hacer como que no ha pasado nada, porque tú todo lo sabes. Así que si entendemos quiénes somos, Señor, y a pesar de eso nos amas, nos debe llevar a entender cada vez más tu majestad y tu grandeza. Porque nosotros somos poco pacientes muchas veces, Señor, con nuestros semejantes. No tenemos la misma paciencia que te pedimos a ti para nosotros, Señor. Eso nos hace hipócritas. Perdónanos, Señor, porque tu palabra enseña que debemos perdonar así como tú nos perdonas. Hay tantas cosas que hemos hecho mal, que no hemos ofrecido el perdón, no hemos pasado por alto la ofensa, Señor, y lo guardamos. Y quebrantamos la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo. Pretendemos vivir como si nada pasara. Perdónanos, que son tantas cosas las que hacemos mal, que escapa nuestro entendimiento. Ayúdame, Señor, en medio de tantas cosas que tengo que hacer,
tantas responsabilidades que tengo que cumplir. Ayúdame a tener luz, la luz de tu palabra, poder ver si voy en el camino correcto o no, estoy avanzando o estoy retrocediendo. Quiero saber, Señor, mi pecado para confesarlo, para que no quede oculto. No quiero ocultar nada conscientemente, Señor. Las cosas que están ocultas aún a mi entendimiento. Por eso te pedimos que nos abras el entendimiento para poder ver con más claridad dónde estamos errando, qué es lo que estamos haciendo mal, dónde hay que hacer ajustes y dónde hay que cambiar radicalmente todo, para confesarlo delante de ti, Señor, para acercarnos, como dice tu palabra, confiadamente al trono de gracia, para recibir misericordia y el socorro oportuno. Ayúdanos, Padre, a entender, como dice tu palabra, que si mis pecados son rojos como escarlata, serán emblanquecidos como la nieve. Tú tienes el poder de limpiarnos, Señor. Rogamos que nos limpies. Queremos integridad, queremos santidad, luego honestidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser un ejemplo de lo que un hijo de Dios es, no porque no se equivoca, sino porque persevera. Nos equivocamos muchas veces, Señor, y lo confesamos ante ti, pero te rogamos que nos permita seguir avanzando. Es por ti, Señor, que podemos avanzar. Eres tú quien nos hace entender, nos cambia y nos transforma. Que nuestro progreso sea evidente a todos, Señor, no nada más a mí. Que nuestro crecimiento en santidad, aunque sea muy poco, que sea evidente a mis hermanos, para que haya testimonio de que tú tienes poder. Y si puedes conmigo, Señor, puedes con ellos. Ayúdame, Señor, a poder dar el ejemplo correcto cuando me equivoco. Reconocer mi falta ante los demás, no esconder mi error, sino confesarlo, como lo hago contigo, Señor. Ayúdame a ser coherente. Ayúdame a entender que puedo confiar en ti, Señor. Que porque aunque yo pueda ser infiel a tu palabra, infiel a tus mandatos, tu palabra afirma que tú permaneces fiel, que no puedes negarte a ti mismo. Ayúdanos, Padre, a descansar en ti, a apoyarnos en ti para seguir avanzando en la vida cristiana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. 15 minutos antes, para tratar de responderla. Y mi cerebro se estaba adelantando. Como les dije, antes de empezar a contar los 15 minutos, quiero traer de nuevo una pregunta que se hizo para aclararla y que todos podamos escuchar la respuesta y entenderlo y evitar confusión. Porque partiendo de la semana pasada, en la que afirmo que Dios no cambia, hay un pasaje que parece demostrar que Dios cambia. Y ya lo habían preguntado, pero no habíamos llegado a este punto. Y este punto es ideal para que enfrentemos esa aparente contradicción bíblica y le demos respuesta. Y ese es el caso de Ezequías. Voy a leer tal cual se había escrito en WhatsApp hace ya unas 4 semanas. Dice: buen día, pastor, Dios lo bendiga. Si bien entiendo que el Señor hace su voluntad en nuestras vidas, sí o sí, y que mediante la oración nos debe llevar a sujetarnos a su soberanía, ¿cómo juega, por ejemplo, lo sucedido con el rey Ezequías en 2 de Reyes 20, donde este rey, pidiendo misericordia al Señor, Dios contesta por el profeta: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, aquí que yo te sano y añadiré 15 años a tu vida? ¿Era necesaria la oración de Ezequías para que fuesen añadidos esos años? ¿O como ya era voluntad de Dios darle eso, la oración fue simple evidencia de ello? Ok, este es el caso de Ezequías, que Dios manda al profeta a decirle que se va a morir. Ezequías ora y Dios dice que siempre no se va a morir. Vamos a leerlo. 2 de Reyes 20, 1 al 6. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad e integridad y he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando vino la palabra del Señor: regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David, mi siervo. La pregunta es: ¿cambió Dios o no cambió? Si yo afirmo que la oración
cambia las cosas, pero no cambia a Dios, este pasaje parece decir que con la oración Dios cambió de opinión. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo respondemos? Quiero dejar claro en esto. También hubo una pregunta ahí hace tiempo, hace ya varias semanas, que decían que cuando yo digo que es analizar bíblicamente un pasaje, si podía poner un ejemplo. Bueno, este va a ser un ejemplo que espero que sea muy útil. Cuando encontramos algo en la Escritura y llegamos a una interpretación, no puedes apresurarte a la interpretación. Yo sé que aquí parece muy claro, como a mí me enseñaron hace mucho, y muchos siguen enseñando, que con mi oración puedo convencer a Dios de cambiar de opinión. Porque Dios ya le había dicho que se iba a morir y terminó agregándole 15 años. Desde que Ezequías oró. De hecho, el profeta dice textualmente lo que Dios le dijo. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, así que te voy a sanar. Entonces, la interpretación simple es que Dios cambió de opinión. Pero, ese es el punto. Si Dios cambia de opinión, tenemos un serio problema en toda la Escritura, partiendo de los atributos divinos. Por ejemplo, uno de los atributos de Dios es que es inmutable. La inmutabilidad es un atributo divino. ¿Qué significa que Dios sea inmutable? Que Dios no cambia. Ok. Tenemos un problema entonces si Dios cambia. Ejemplo, problema de la eternidad. De hecho, son 3 problemas los que voy a ver. Problema de la eternidad. La Biblia enseña que Dios es eterno, ¿verdad? Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él no está sujeto al tiempo. ¿Interactúa con los seres que están en el tiempo? Sí, pero Él no está sujeto al tiempo. Él dice que Él conoce todo lo que va a pasar antes de que suceda. Eternidad es ausencia de tiempo. Dios es eterno. ¿Qué se requiere para que Dios cambie? El problema con la eternidad es que si algo cambia, debe hacerse en orden cronológico. ¿Me explico? Hay un momento en el que eres de una forma y luego un momento en el que eres de otra forma. Hubo un cambio. Para que haya un cambio requiere tiempo, ¿verdad? Un antes y un después. Ahorita soy así, mañana soy de otra forma. Pero Dios es eterno y a Él no le afecta el tiempo. Entonces, ¿puede un ser eterno cambiar? No, porque para el cambio se requiere tiempo. Si Dios cambia, no puede ser eterno, ¿verdad? Problema 1. Problema 2, el problema de la perfección. Si algo cambia, cambia para bien o para mal. O se agregan cosas o pierde cosas. Pero la Biblia afirma que Dios es perfecto. El hecho de que Dios sea perfecto significa que no le falta nada y no le sobra nada. Entonces, cuando algo cambia, recibe algo que no tenía o pierde algo que tenía. Si Dios es perfecto, ¿puede recibir algo que no tenía? No, porque es perfecto. Si Dios es perfecto, ¿puede perder algo que tenía? No, porque dejaría de ser perfecto. Entonces, si Dios es perfecto, Dios no cambia. Y el anterior es si Dios es eterno, Dios no cambia, porque para el cambio se requiere tiempo. Y por último, el problema de la omnisciencia. Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas son reveladas, o sea, no son ocultas a Él, dice la Biblia. Entonces, cuando algo cambia, si yo dije que va a pasar algo y siempre no, ¿a qué se debe ese cambio? Número 1, yo no sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Por eso si yo les digo, si Dios lo permite, la próxima semana estudiamos ese tema, lo hago en plena conciencia de que yo no sé qué es lo que Dios va a hacer. Y aunque mi intención sea verlo el otro domingo, solo Dios sabe. Entonces, dado que Dios sabe todas las cosas, sí, y yo no, si yo digo nos vemos mañana, probablemente no se dé. ¿Por qué? Porque hay información que yo no tenía. O yo les digo, como les he dicho muchas veces, este tema lo vemos la próxima semana y ya hay un evento y no vamos a ver ese tema, ¿verdad? De manera que la información que yo tenía estaba equivocada. Entonces, cuando yo digo que va a pasar algo y no pasa, es porque no tenía la información o porque la información que tenía estaba mal. ¿Se entiende? Si Dios es omnisciente, ¿puede haber algo que Dios no sepa y que por eso cambie? No. Ahora, ¿es posible que algo que Él sepa está mal y estaba engañado? Tampoco. Entonces, si Dios cambia, no puede ser eterno. Si Dios cambia, no puede ser perfecto. Y si Dios cambia,
no puede ser omnisciente. Por lo tanto, cuando voy a interpretar un pasaje, tengo que tomar en cuenta los atributos de Dios. Ahí parece que Dios cambió de opinión, pero es imposible que Dios cambie de opinión. Ahora recordemos que la Biblia está hablada en términos de Dios antropomórficos. No se habla de Dios como si fuese un hombre, porque si no, no lo podríamos entender. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios ya no se acordó de los pecados de ellos, no significa que se le olvidó. Nos está comunicando cómo es que Dios ha decidido no tomarlos en cuenta de una forma que nosotros comprendamos. Cuando la Biblia dice que el brazo fuerte de Dios, no significa que Dios tiene brazos. Cuando dice que el borde de su manto cubría el templo, no significa que tiene un manto totote que cubría el templo, ¿verdad? Nos está hablando de Dios como si fuese un humano para entenderlo. Ahora, nosotros somos temporales. ¿Cómo nos puede comunicar Dios su voluntad a nosotros? Conforme pasa el tiempo. Si Dios nos dijera de un solo jalón todo lo que nos va a pasar, ¿lo podrías comprender? Imagínate que yo tengo, no sé, 20 años de edad, jovencito, y Dios me empezara a decir todo lo que va a pasar conmigo. ¿Podría comprenderlo? No, porque hay muchas cosas que no sé, hay muchas cosas que no entiendo. Entonces, Dios, para que yo entienda, me revela las cosas conforme pasa el tiempo. ¿Me explico? Con estos elementos podemos entender qué es lo que está pasando aquí. Número 1. Leamos de nuevo. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, que vas a morir, no te recuperarás. Pausa. ¿Por qué nadie había curado a Ezequías? Pero no había cura, ¿verdad? Es el rey. Si nuestro presidente se enferma, ¿cuánto se invertiría en comprar los medicamentos necesarios para que se recupere? Todo el dinero que sea necesario, ¿verdad? El rey está enfermo. ¿Qué tan lejos tendría que estar un doctor para que no se lo lleven? No, le llevarán lo que necesite, pero no se cura. Entonces, no hay cura conocida en ese momento del tiempo, ¿verdad? Quizás era una gripe y no había desenfriol. Antes la gente se moría de gripe, ¿verdad? Ahora no. Pero imagínate, estás en aquel entonces, algo tiene el rey, no hay cura, el profeta va y le dice de parte de Dios: pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Versículo 2, Ezequías volvió el rostro hacia la pared y rogó al Señor. Ahí no especifica exactamente cómo está Ezequías, pero yo me imagino que está en su cama, postrado en cama, le dicen eso y se va para abajo, ¿verdad? Se va a morir. Entonces se da la vuelta, está en la pared y dice: recuerda, Señor, versículo 3, que yo me he conducido delante de ti con lealtad e integridad y he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo? Señor, un pequeño detallito ahí. Yo he sido muy bueno. Me he conducido delante de ti con integridad, lealtad e integridad y he hecho lo que te agrada. Y luego se pone a llorar. Versículo 4. No había salido Isaías del patio central cuando vino la palabra del Señor: regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, y así dice el Señor, Dios de su antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Pausa. ¿Qué pasó aquí? Se le escapó a Dios. Dios le dijo al profeta: ve y dile que se va a morir. Le dice Dios: bien. Ya Dios se dispone a hacer otras cosas y Ezequías le dice: pero acuérdate, Señor, que yo he sido leal e íntegro y he hecho todo lo que te agrada. Y Dios dijo: rayos, no me acordaba. Se me fue completamente. Es cierto que Él ha sido bueno, es cierto que Él ha sido íntegro y pues no es justo que se me muera ya. Así que dile: ¿sabes qué? Recapacito, borrón y cuenta nueva, olvida lo que te dije. Te voy a sanar y te voy a agregar 15 años, dice el versículo 6. Voy a darte 15 años más de vida. Y de pilón, para compensar el daño psicológico, y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración de David mi siervo.
¿Tú crees que así pasó? A Dios, si Dios cambió de opinión, implica que no sabía algo. ¿No sabía cómo se había comportado Ezequías? Es absurdo pensar que Dios cambió de opinión. Por eso hay que entender cómo le comunica Dios las cosas a las personas, cómo se los comunica para que entiendan lo que Él está haciendo. Yo creo que le está diciendo la información en dos partes. Número 1, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás, ¿verdad? Su enfermedad es incurable. No hay forma humana de que él salga. Él ve su muerte de cerca y habla con Dios. Y Dios dice, no te vas a morir, te voy a sanar. ¿Cuál fue el medio que Dios decidió usar para darle sanidad a Ezequías? Acuérdate que Dios ha ordenado lo que va a pasar y el medio por el que va a pasar. Entonces, fuera de la historia de Ezequías, fuera de ese momento del tiempo, Dios dice, Ezequías está enfermo de muerte, no hay cura humana, pero yo lo voy a sanar cuando él ore. ¿Me explico? Entonces le dice, te vas a morir, lo que hace que Ezequías se desahogue con Dios. El medio se cumple y Dios dice, he escuchado tu oración, te voy a sanar. Lo mismo sucedió con los amigos de Job. Job alegaba que era inocente y le iba mal porque Dios estaba siendo injusto. Los amigos de Job dicen, te va mal porque eres bien pecador. Dios se presenta, resuelve el asunto, le dice a Job, tú estás mal, no se trata de que yo estoy siendo injusto, yo hago cosas que tú no puedes comprender. Y Job se arrepiente. Y luego le dice a los amigos de Job, y ustedes están mal también. Y los voy a perdonar cuando Job ore por ustedes. ¿Cuál es el medio que Dios usó para perdonar los pecados de los amigos de Job? La oración de Job. Entonces, Dios ordenó que los iba a perdonar y ¿por medio de qué? Con el caso de Ezequías es exactamente lo mismo. Va a sanarlo por medio de la oración de Ezequías. Pero Ezequías no va a orar si no entiende la gravedad de su situación. Entonces Dios pone todas las cosas para que Ezequías libremente haga lo que Dios había ordenado que sucedería y reciba sanidad. De hecho, sería imposible que Dios se le hubiera escapado toda esta información, lo que sucedería después. Segunda de Reyes 21:1. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hepsiba. Ahora, este es un hijo que Ezequías tuvo después de sanar de la enfermedad. Es decir, Dios le concedió, no le había concedido hijos antes de enfermarse, después de enfermarse le concedió hijos. Sabemos que desde que sanó le quedaban ¿cuántos años de vida? 15 años de vida. En esos 15 años de vida, Dios le concedió tener un hijo. Ahora, Mateo 1:10. Ezequías, padre de Manasés, Manasés, padre de Amón. ¿De qué habla Mateo capítulo 1? De la genealogía de Jesús. ¿De quién descendía Jesús? De Ezequías, de Manasés su hijo. ¿Será posible que Dios había decidido quitarle la vida a Ezequías y se le pasó por completo que Jesús venía de ahí? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Qué era necesario para que Ezequías cambiara y que tuviera un hijo que pasara por esa situación donde no había forma de ser curado? ¿Cómo se manifiesta Dios a Ezequías para que Ezequías conozca el poder de Dios? Lo sana de algo que era incurable. Y le dice, tienes 15 años. ¿Qué harías tú si sabes que te quedan 15 años? ¿Te deprimes y te echas a llorar? Dirías, ¿por qué no más 15, Señor? O alguno le diría, ¿para qué 15? Llévame ya. ¿Qué harías? Te quedan 15, no es negociable. No te puedes adelantar ni lo puedes atrasar. ¿Qué harías con 15 años? Dices, ¿ahora sí voy a conseguir el puesto en mi trabajo que yo quiero? ¿Ahora sí me voy a comprar mi trocona nueva? ¿Ahora sí voy a cometer un delito bien fuerte y que me den cadena perpetua, pero lo que ellos no saben es que solo van a ser 15? ¿Qué haces con 15 años? Dios ya te reveló que te quedan 15, ¿qué haces?
¿Sí tienes una idea o no? Dirías, Cancún, ¿me puedo ir a pie quizás? Si llego, en 15 años si llego. ¿Qué harías? ¿No te dedicarías a servirle a Dios 15 años, sabiendo que son tus últimos y que todo lo que haces aquí tiene influencia allá? ¿No te enfocarías a valorar lo que tienes? ¿O estarías en shock porque te quedan 15? ¿O estarías diciendo, voy a cumplir años, ya me quedan 14, y luego 13, 12? Cuando te quede uno, ¿qué harías? El próximo mes te vas, ¿qué harías? Casi nadie tiene esa información, ¿verdad? Casi nadie. Y si un hijo de Dios tiene esa información, hay muchas cosas que podrías animarte a hacer para Dios y para su reino que no haces ahorita. Pero no niego que algunos van a estar llore y llore, deprimidos porque ya se van a morir. Necios. ¿Dónde debe estar tu mirada? ¿En las cosas de aquí o en las cosas de allá? En las cosas de allá. Fíjate todo el cambio que vino a raíz de esa enfermedad y cómo Dios se manifiesta a Ezequías y cómo le hace entender quién es Él. ¿Te parece que Dios cambió de opinión? Por supuesto que no. Ese es el asunto. Cuando interpretas la Escritura, no puedes ignorar los atributos de Dios, no puedes ignorar el resto de la Biblia. Todo debe ser tomado en cuenta para llegar a la interpretación correcta. ¿Se entiende? Ahora sí, espero que nadie se me confunda con esa situación de Ezequías. Pasemos a las que están del día de hoy. Acá ya avanzaron mucho, a ver cuántas son. Ya. Primera pregunta, ¿es correcto si estoy orando y de repente... no, creo que este ya estaba, ¿no? A ver, ayúdenme. No, estas son del 9. Aquí está. Listo. Dice, la oración también es desagradable si estamos mal con un pariente indirecto, por ejemplo, madre, hermanos biológicos, tíos, compañeros, vecinos, etcétera, etcétera, y ellos son inconversos. Mira, no se trata de que digas que, dado que Pedro menciona a la esposa, nada más aplica para la esposa. No. Por eso te puse más versículos donde ilustran el problema. El problema es que estás en desobediencia y pretendes tener comunión con Dios como si no estuvieras desobedeciendo. El área que sea. Estás quedando muy mal en tu trabajo y tú pretendes orar con Dios como si nada pasara, no sirve. Arregla las cosas en tu trabajo. Arregla las cosas con quien tengas un problema que sabes que estás mal, tienes que hacerlo. Ese es el punto. Presentarte en integridad ante Dios. Integridad, no honestidad nada más. Señor, perdóname, como yo perdono a los que me deben, a los que me han maltratado, a los que me han ofendido. Es la manera en que Jesús enseñó a orar. Entonces, si yo tengo un problema y voy y oro, así como Jesús enseñó, yo no sería perdonado por la propia condición que le enseñó, porque yo no he perdonado a otro. Ahí está el punto. No podemos ser hipócritas en ese sentido. No puedo decir, Señor, perdóname, si yo no perdono. Entonces, Señor, yo he perdonado, me he esforzado, estoy avanzando, perdona mis faltas. Ahí hay integridad, hay congruencia. Entonces, no es del parentesco en particular. No es si es una persona o una institución. Es arregla tu vida, haz todo lo posible por andar en integridad y preséntate ante Dios, como dice el Pablo a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que hace buen uso de la palabra. Ese es el enfoque. Siguiente, dice, Dios le dijo a Samuel que ya no llorara por Saúl. ¿Es actual para nosotros ya no llorar por alguien, ya que Dios no nos va a hablar como Samuel? Mira, el problema de Samuel es que Dios ya mostró su voluntad y Samuel sigue rechazándose a aceptarla y avanzar. Te puedo dar varios ejemplos bíblicos, pero en el caso de Samuel se especifica, él conoció a Saúl cuando no era nada. Si tú ves la historia de Saúl, él no quería ser rey, le daba mucho miedo, le daba vergüenza. Cuando lo iban a nombrar estaba escondido, nadie lo encontraba y Dios tuvo que revelar dónde estaba para que lo encontraran y lo hicieran rey. Samuel se encariñó tanto con Saúl
Y cuando se entera que Dios lo ha desechado por la maldad de Saúl, llora y tiene un conflicto interno. Samuel va y obedece, le dice y le informa a Saúl que fue desechado y se pone a llorar y llorar y llorar y Dios le dice, a ver, ¿cuál es el problema? Yo ya lo deseché. ¿Qué es con lo que estás luchando? ¿Qué es lo que te pasa que no aceptas? ¿Me explico? Si Dios ya dijo qué es lo que va a pasar y Dios ya dio la instrucción y tú sigues aferrándote al pasado, estás mal. ¿Por qué? Porque no estás aceptando lo que Dios está dando. Por ejemplo, el caso de los hijos de Aarón. Aarón tenía prohibido llorar aunque sus hijos murieron. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Bueno, los que lo estudiamos juntos. Dios mata a los hijos de Aarón. A los dos que por iniciativa propia decidieron desobedecer a Dios, Dios los mata en el instante y todos son testigos. Y Dios había prohibido que el sumo sacerdote llore aunque se trate de un familiar. Y decíamos, ¿por qué? ¿Por qué la dureza? O sea, ¿por qué la frialdad? Bueno, el sumo sacerdote, como era el caso de Aarón, representa a Dios. Y la ley, la justicia. Cuando Dios dicta sentencia justa, ¿por qué lloraría el sumo sacerdote si lo que Dios está haciendo es lo correcto? Llorar negando o rechazando lo que Dios hizo es ir en contra de lo que le correspondía al sumo sacerdote. Entonces, si nosotros le pedimos, por ejemplo, conocido de casos de personas, madres, que dicen están preocupados por sus hijos no quieren el camino de Dios, no les importan las cosas de Dios y andan perdidos en el mundo. Y la señora se pone a orar, Señor, atráelos a ti, que conozcan de tu palabra, que conozcan y vengan a tu reino. Y luego les empieza a ir muy mal a sus hijos. Las señoras entran en crisis. Es que ¿por qué Dios me los maltrata y por qué no me los cuida? Me ha tocado hablar con muchas señoras con esos temas y decirle, a ver, ¿no le estabas pidiendo a Dios que los atrajera, que los llevara al reino de los cielos? ¿Qué crees que va a pasar para que ellos vean la necesidad que tienen de un Salvador? Tienen que pasar muchas veces como el hijo pródigo, que sienten que lo tienen todo hasta que están deseando comer de la comida de los cerdos. Y entonces dicen, estaba mejor en la casa de mi padre, y deciden regresar. Cuando tú le pides a Dios que a alguien sea atraído a su palabra y es su voluntad, ¿tú crees que va a ser con palabras de amor y premios y regalos? No. Dificultades, enfermedades, pleitos, problemas con pandillas, la policía, van a llegar a un punto de quiebre donde se dan cuenta que ellos no pueden por sí mismos y entonces acuden a Dios. Entonces imagínate la ironía de una señora que pide a Dios por su hijo. Dios le concede, hace que su hijo se vaya a pique para que se dé cuenta que él no puede y la señora se enoja con Dios porque no cuida a su hijo. Y llora por las cosas que le pasan a su hijo. Dime si no es absurdo. ¿Por qué llora Samuel? ¿Por qué llora Samuel? Por la misma situación que la señora llora, porque le va mal a su hijo a pesar de que Dios le concedió su petición. Entonces, cuando hablamos de que Samuel llora y Dios le dice, ¿cuándo vas a dejar de llorar? Diciendo, ya pasó, acéptalo, adáptate y sigue. Lo mismo pasa con la muerte de un ser querido. La Biblia enseña que se tenía que dejar un tiempo para el duelo. El tiempo bíblico eran 30 días. Podías llorar 30 días y después de ahí se acabó. Sigue con tu vida. Tenías 30 días para aceptar la voluntad de Dios, 30 días para procesarla, 30 días para desahogarte. Y una vez que ya se acabó, ya no ves atrás, continúas. Tristemente, como seres humanos nos cuesta mucho, ¿verdad? He conocido personas que ya pasaron años y siguen aferrados a su ser querido. Y siguen imaginando que aquí está, y que lo van a ver, y que van a platicar. Qué triste, pero eso es una rebelión contra la voluntad de Dios. Es rebeldía contra lo que Dios ha establecido. Nunca va a dejar de doler, pero no tienes por qué aferrarte
algo que Dios ya cambió. ¿Me explico? Lo mismo con nosotros. Tenemos tanto que aprender, tantas cosas que deberíamos de soltar y no soltamos. Pero si Dios quiere, la próxima semana estudiamos sobre eso. Y no hay más preguntas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces despedimos la transmisión. Si Dios lo permite, próxima semana vemos el tema de la confesión y después de ahí pasamos a la intercesión. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.